armonía, como dice la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos nos unimos en el nombre de Jesús? Amén. Y esa es la familia de Cristo, ¿verdad? Familias unidas, familias bendecidas, familias restauradas. El anhelo de nuestro corazón es poder ver a toda tu familia bendecida, transformada, que vivas en paz, que te vaya bien, que todo lo que hagas te salga bien, donde quiera que estés, seas prosperado, ver esa unidad, ese vínculo. A veces pensamos que quisiera que mi familia fuera perfecta y no hubiera pleitos y no se pelearan y no, bueno, somos humanos al final del día y siempre seremos humanos, perfectos solamente el Señor. Y cuando el Señor venga por nosotros y vayamos a su presencia, allá también seremos perfeccionados, ¿ok? Es importante estar unidos. Diga conmigo, unidos, porque unidos somos fuertes, amén. Yo no sé cuántos de ustedes ven las noticias. No sé si se pudieron percatar que el presidente Donald Trump fue con el presidente de Arabia Saudita. Y luego el presidente Donald Trump fue con el presidente de la India. La población más grande del mundo es la población de la India. 2.8 billones de personas es la población más grande de todo el mundo, los del país de India. Entonces, pero bueno, esos son acuerdos comerciales, eso está para Estados Unidos, está bien. Pero aquí lo preocupante es esa reunión que tiene Donald Trump con el presidente de Arabia Saudita, de los saudíes. Y eso es, podríamos decirlo, que se está cumpliendo la palabra del Señor, algo en el calendario apocalíptico está cumpliéndose la fecha más próxima. Y esto lejos de, bueno, Donald Trump estuvo en el tercer templo que fue construido, donde está el tercer tabernáculo, donde está el trono de David, y donde en algún momento van a volver otra vez a hacer los sacrificios y los holocaustos como se hacía anteriormente, ¿verdad? Eso solamente es una señal más de que el Señor Jesucristo está casi por venir por su iglesia. Los tiempos se acaban, los tiempos se acortan, no sabemos cuándo suceda, pero lo que sabemos es que tenemos que estar preparados y tenemos que estar bien con quien tenemos que estar bien, y es con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que le animo a que sigamos avanzando en el reino de los cielos. Muy bien, hoy quiero hablarle de un tema muy particular y vamos a observar aquí cómo la vida de los apóstoles, cómo vamos a ver, ahorita damos algunos nombres, vamos a ver la importancia de mantenernos unidos, pero también la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Vamos entonces a la Biblia y vamos al libro de los Hechos. Y vamos a iniciar ahí en el versículo número 4, libro de los Hechos, capítulo número 8, y vamos a observar cómo la palabra del Señor nos habla, nos bendice y nos redarguye también. Muy bien. Libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 4, nos dice como un subtítulo: predicación del Evangelio en Samaria. Vamos a observar aquí en la palabra del Señor un poco de lo que es la historia cuando ya había venido Jesucristo. Jesucristo se presentó ante los discípulos. Jesucristo en Hechos capítulo 2 se manifiesta entonces el día de Pentecostés, y entonces todos estaban llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es una de las señales de las manifestaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vemos entonces aquí en Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Habían sido esparcidos porque, bueno, fueron llenos del Espíritu Santo, se les capacitó, se les enseñó, y entonces hubo persecución.
Entonces aquí, en este momento, llegan a Samaria y entonces algunos se habían dispersado. Dice el versículo número 5 entonces, y aquí es donde inicia lo interesante. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿A quién les predicaba? Ok, es muy importante que nosotros entendamos que el objetivo de todo lo que hacemos se llama Jesucristo. Y quiero decirle, hace rato cuando estamos iniciando los bautizos, si así se hubiera bautizado solo una sola persona, hubiéramos hecho todo de todas maneras. Porque por uno el Señor Dios murió en la cruz, y si lo hizo por uno, lo hizo por todos. Amén. Entonces, fíjense que el mensaje central, lo que nos mueve, lo que nos motiva, todo lo que hacemos se llama Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Ese es el nombre en el cual tú tienes vida. En el nombre de Jesucristo hay cambio de corazón, hay cambio de pensamientos. En el nombre de Jesucristo hay vida, hay poder, hay autoridad, hay renovación, hay limpieza, hay bendición y hay liberación de todas las cosas. Ahí es muy importante entender que por eso la palabra nos dice: no hay nombre debajo de este cielo por el cual podamos ser salvos, puesto que este es el nombre de Jesucristo. Y es tan importante entender que todo lo que hacemos sea para darle la gloria al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces aquí dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba entonces ahí de Cristo. Qué importante es ir a predicar. ¿Cuántos les gusta predicar la palabra? Amén. Yo recuerdo cuando estaba mucho más joven, tenía 18, 19 años, tenía yo. Conocimos aquí en Puerto Vallarta a una actriz de películas de Hollywood, Jennifer, no recuerdo el nombre, pero ella rentaba los cines los sábados y entonces hacíamos obras de teatro, hacíamos una campaña evangelística. Cada sábado hacíamos lo mismo, aunque nosotros asistíamos a nuestra iglesia y en aquel tiempo nos congregábamos en una iglesia los domingos. Los sábados, toda mi familia completa y algunos amigos nos juntábamos porque habíamos conocido a esta americana, Jennifer. Yo no la conocía, pero en su tiempo fue muy famosa en Estados Unidos, una actriz en películas de Hollywood. Ella rentaba entonces los cines todos los sábados y ahí hacíamos obras de teatro, hacíamos el mensaje de salvación y ella al final salía para hacer la oración y recibir a Jesucristo. Los que recibían a Jesucristo levantaban su mano y ahí íbamos nosotros y tomábamos sus datos, su nombre, su teléfono y dónde vivían, ¿verdad? Entonces nosotros agarramos esos papelitos y veíamos la colonia e íbamos con la iglesia cristiana de esa colonia y les decíamos: mire, hicimos estos eventos, aquí está esta gente que vive cerca de su colonia para que usted los busque, ¿verdad? Era un seguimiento que así nos habían enseñado. Pero recuerdo que cada semana por lo menos 100 personas recibían a Cristo. Y eso fue así como por 8 meses, un año. Ella actualmente, el otro día la vi en redes sociales, ella está haciendo campañas masivas en la India. Es tremendo lo que están haciendo. Pero ¿por qué hacía todo eso? Porque decía: bueno, yo gano mucho dinero, pero todo mi dinero ahora es para Cristo. Y invirtió todo su dinero para predicar la palabra del Señor. Cuando hacemos algo para Cristo, Él nos bendice. Como bien es cierto, decía la pastora hace unos momentos, que ella hace 20 años decidió seguir a Cristo y ella tenía sueños y tenía anhelos, pero su carrera y todo lo entregó para Cristo. Yo también entregué mi carrera, mis sueños para Cristo. Y entonces el Señor hasta el día de hoy nos tiene aquí sustentándonos, cuidándonos y protegiéndonos. Amén. Entonces es muy importante entender que debemos de predicar a Cristo. ¿A quién tenemos que predicar? A Cristo. A Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje central? Se llama Jesucristo. Muy bien. Vamos entonces al siguiente versículo,
Y entonces el siguiente versículo nos dice, y la gente unánime, dígame esta palabra, de conmigo, unánime. Esta palabra unánime aparece en la palabra muchas veces, pero esto nos habla de la unidad en Cristo, ¿cierto? Entonces dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Qué importante es entender entonces lo que sucedía en ese tiempo, ¿verdad? Se predicaba y la gente estaba unánime, la gente estaba junto, estaba unida. Es importante esta palabra de unidad porque la palabra los tenía en un mismo sentir. Entonces, si yo estoy en el mismo sentir que Cristo está, en el mismo sentir que Cristo estuvo, y si tú te conectas a el mismo sentir de, oye, vamos a adorar y vamos a servir a Jesucristo, entonces ahí tenemos unidad. Amén. Y vamos aquí entonces, dice que la gente estaba unánime, pero la gente unánime, porque si había gente unánime, había gente que también estaba distraída. Si había gente que estaba poniendo atención, también había gente que no estaba poniendo atención. Si había gente que estaba de acuerdo, también existía gente que no estaba de acuerdo. Si había gente que ponía atención, estaba de acuerdo, había gente que hacía todo lo contrario. Si había gente que estaba unánime entendiendo y todo, y entonces había otro sector de personas que no estaban ni unánimes, no estaban juntos, porque los movía. ¿Y por qué los movía? Porque a veces se movía la comodidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos hacer una cruzada nosotros, podemos decir, ¿saben qué? Le damos todos el próximo domingo, el próximo sábado no va a ser aquí el culto, lo vamos a hacer allá en la plaza de Mezcales. Ya conseguimos permiso del gobierno y el culto lo vamos a ir a hacer allá y vamos a ganarnos para Cristo. Amén. Pero va a pasar que tendría gente, vámonos y a darle. Pero habrá gente que diga, uy, no, pastor, es que hace calor. Y les voy a decir, no vamos a llevar sillas. Me voy a sentar en el piso, está sucio. Y habrá gente que dice, ya me cansé. O imagínate, me llevo aquí a las muchachas del coro y no cantan porque les da pena cantar, porque a veces están viendo. Imagínense. Es un ejemplo, no es que sí sea. ¿Verdad? A lo que me refiero es que cuando vamos a hacer una actividad para Cristo, todo el mundo dice, sí, amén, vamos y todo. Pero si es cómodo para ti, te vas a unir. Pero si no es cómodo para ti, no te vas a unir. Aquí entonces entendemos que la gente en este momento estaba unánime. ¿Qué quiere decir? Estaban unidos. Diga conmigo, unidos. Entonces, y bajo este ejemplo que vamos a entregar, la unidad tiene un enemigo, y este enemigo obviamente pues es lo contrario, es la desunidad, ¿verdad? Y entonces cuando hay cosas que tenemos que hacer para Cristo, pero que va en contra de tu comodidad o en contra de lo que tú crees, entonces no estamos entrando en unidad. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, tenemos que vivir en la unidad porque Él, dice el Señor Dios, dice Jesucristo, mi Padre y yo somos uno. Amén. Y así como nosotros somos uno, ustedes son uno conmigo y con el Padre. Y estamos unidos. Amén. Entonces, vivir en unidad nos representa compromiso. Si tú quieres vivir en unidad con Cristo, te representa compromiso, te representa entrega, te representa que tenemos que hacer cosas, tenemos que accionarnos. Estar unidos a veces sale fuera de nuestra comodidad o nuestra zona de confort, pero todo eso es para Cristo. Pero ahora el pretexto puede ser, no, es que hace calor o cualquier cosa. Bueno, ese es el pretexto ahora, pero en estos tiempos a los cristianos los echaban al Coliseo Romano y los echaban con los leones. Allá predicabas
y entonces la gente agarraba piedras y te agarraban a pedradas, te agarraban a palos, te golpeaban. Hoy lo máximo que puede ser de incomodidad es el calor. Estamos viviendo otro tiempo totalmente diferente, pero todos tenemos que estar unidos. Digan conmigo, unidos. Y entonces, si estamos unidos, somos fuertes. Si no estamos unidos, no somos fuertes, no somos una iglesia fuerte. Tenemos que ser una iglesia fuerte. Imagínense que de momento en la Alianza de Pastores nos invitan y saben que ustedes se van a encargar de un evento en el malecón de Puerto Vallarta. Y ya le digo a la pastora, vamos a convocar a la iglesia y vamos a pedir que todos vayan. Y es un domingo a las 6 de la tarde. Y llegamos al evento y nada más estamos mi esposa y yo, porque todos tenían compromisos, porque todos tenían ya cosas que hacer. Wow. Tenemos que entender que la unidad nos va a dar momentos especiales, fechas especiales, eventos especiales que tenemos que tomar. Si se nos abre la puerta de ir al malecón, tenemos que tomar esa oportunidad de poder predicar, porque ahora en estos tiempos hay otro grupo que tiene su semana y hacen sus actividades para implementar lo que ellos creen. Nosotros tenemos que tomar también las oportunidades que Dios nos está dando para tomar el reino de los cielos y avanzar. Avanzar y avanzar. Amén. Entonces vemos aquí, vamos al siguiente versículo, versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Cuando la presencia de Dios llega, cuando hay una iglesia unida, cuando Dios está en medio de esa congregación, donde dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, Él está ahí. Y cuando estamos unidos, cuando estamos en el mismo sentir, cuando hay unidad, entonces la manifestación del Espíritu Santo se da. Amén. Y vemos aquí entonces, porque había mucha gente que tenía espíritus inmundos, porque eran demonios, salían de estos haciendo su escándalo, y muchos que estaban enfermos, paralíticos, cojos, eran sanados. ¿Cuántos queremos ver los milagros del Señor? ¿A cuántos les gustaría que viéramos al muerto resucitar? Yo ya vi al muerto resucitar y da miedo. Uno dice, no, yo quiero ver cómo Cristo resucita. A mí ya me pasó. Y cuando se sentó el que estaba muerto, porque olía, ya tenía un día y medio que había muerto, ya olía muy fuerte, se levanta y la gente sale corriendo. Pero es para la gloria de Dios. Él es el que tiene poder para darle vida a quien Él quiere. Él sana a quien Él quiere, en el momento que Él quiere, a la hora que Él quiere. Solamente que tú tienes que estar ahí, solamente que tú tienes que estar aquí, a la hora que Él quiere, en el momento que Él quiere y en el día que Él quiere. Porque a lo mejor tu milagro va a ser el día de hoy, pero a lo mejor el día de hoy tú no viniste a la iglesia, y el día de hoy Dios lo tenía con esta fecha, porque Él es soberano. Amén. Y entonces, siguiente versículo, decía, así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando Dios está contigo, hay gozo. Cuando hay gozo en tu casa, es porque Dios está ahí metido. Cuando hay conflicto, pleitos, circunstancias, si está pasando eso, entonces hay que meter a Jesucristo a nuestra casa. Hay que meter a Cristo, que Él sea el que gobierne, el que toma autoridad. Y si no, nadie le da autoridad, pues tú dale autoridad. Tú llega a tu casa, a tu cuarto, donde quiera que estés en tu casa, y tú declara que esa casa le pertenece a Jesucristo, y que no importa la circunstancia, no importa el problema, no
no importa lo que estés atravesando, no importa lo que estés viendo, lo que tú veas, entonces Dios viene con poder y Él transforma todo. Él cambia corazones, Él cambia vidas, Él cambia tu destino. Así que sigamos adelante creyendo en Jesucristo. Hace muchísimos años, voy a contar algo de mi vida pasada que no me enorgullece y que es de vergüenza, pero se los cuento para testimonio de Cristo. Hace muchos años, ya me dio pena. Bueno, hace mucho, todos venimos de una vida, ¿verdad? Todos tenemos un pasado, ¿verdad? Todos tenemos un pasado. Todos tenemos una historia, ¿verdad? Ok, qué bueno que no estoy solo. Entonces, bueno, pues en mi tiempo yo pues tomaba alcohol mucho, o sea, pero te digo mucho, es mucho. Y entonces un día fuimos a una iglesia en la Ciudad de México y Raquel y yo éramos novios, fuimos a un congreso cristiano de unos pastores, unos apóstoles, fuimos y entonces pues con la que en ese tiempo era mi pastora, la pastora Esther, agarra y bueno, en ese tiempo Raquel era mi novia y me saludaba, ¿cómo te va? Puerto Vallarta, ¿no? Pues muy bien. Y bueno, en ese tiempo mi novia le decía, sí pastora, y toma mucho. Y no, yo sí me acuerdo. Estábamos en su sala, en su casa, y yo, bueno, en ese momento me enojé. No, ya no la voy a traer. Ya no la voy a invitar. Me enojé. Ahora le agradezco a mi esposa lo que hizo por mí, ¿verdad? Porque mi pastor en ese momento agarra y me dice, sí, vamos a orar. Ella todo un amor, es un amor, ya está en la presencia del Señor. Ella ora por mí y dice, vamos a orar. Y me dice, gracias Señor, Espíritu Santo, fortalece a Alejandro, bendícelo, llénalo de tu presencia. Y en el nombre de Jesucristo, cada vez que empiece a tomar, que se vomite y que se intoxique y que le haga mal y que le dé asco. Y lo que oró mi pastora se volvió una realidad. Ya llegaba yo aquí hacia Vallarta como que me sucedió. Pero esa oración fue enfocada de una manera correcta, ¿verdad? Porque el propósito del Señor no es que nadie se pierda, sino que todos seamos transformados, salvos, renovados y bendecidos para la gloria del Señor. Amén. Entonces, si el Señor Dios hace eso conmigo, lo hace con cualquiera. Pero tenemos que recurrir a aquel que tiene el poder del cambio verdadero. Y Él es Jesucristo. Por eso entonces hay gozo en Fuente de Vida, hay gozo. Por eso cuando usted viene a la iglesia, usted está con gozo y sale con gozo. Pero no solamente está con gozo, sino lo que usted está recibiendo. Y fíjese lo que dice aquí la palabra. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Y si hay un gozo en aquella ciudad, entonces significa que en Fuente de Vida hay gozo. Y si hay gozo, entonces el gozo que está aquí, usted lo agarra y se lo lleva a su casa. Y cuando usted está en su casa, usted declara, en mi casa hay gozo también, porque aquí gobierna el Señor Jesucristo, porque aquí está Dios y Él cambia, transforma todas las cosas. ¿Cuántos lo creemos? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo por el gozo que nos da cuando estamos viviendo en su presencia. ¿Ven? Ok, siguiente versículo, dice el versículo, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Cómo se llamaba el hombre? Simón. Ok. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Hoy en día hay mucha gente que engaña a la gente y se hace pasar por algún grande. Inclusive personas que se dicen llamar cristianos,
y no lo son, tenemos que tener mucho cuidado y mucha sabiduría, porque hay gente que se vende como los cristianos exitosos, empresarios, que se venden como lo mejorcito, y ojo, hay que tener inteligencia espiritual para discernir qué es lo bueno y qué no es lo correcto, ¿ok? Pero en aquel tiempo había un hombre llamado Simón que hacía grandes cosas y engañaba a la gente. Siguiente versículo, por favor. A este, y escucha muy bien esto, a este oían atentamente, ¿quiénes? Todos. Entonces todos lo escuchaban. Muy bien. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Puesto que era un mago, él se movía en energías. Decía: ahí te voy a hacer el reiki, te voy a alinear tus chakras, te voy a mover ahí con cosas, ¿verdad? Entonces entendemos que este hombre engañaba a mucha gente. ¿Por qué? Porque su naturaleza era eso. Él se movía con energías, él se movía con maleficios, con brujería, con santería, con hechizos, es decir, con toda esa gran variedad de poderes ocultos y no tan ocultos, que hacía entonces que este hombre brillara y te vendía como una imagen de éxito. No, yo soy bueno por esto, yo soy poderoso por esto. Este hombre Simón se encargaba de esto. Siguiente versículo. Y le estaban atentos. Escucha muy bien esto, porque dice que la Biblia estaban todos atentos, estaban ahí a ver qué escuchaban y qué veían de este hombre. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Hace muchos años, en la Ciudad de México, yo siempre fui una persona enferma todo el tiempo. Mi familia también. Había una marca de enfermedad, una maldición de enfermedad. Clínica tras clínica, doctor tras doctor, y nadie sabía qué tenía de enfermedades. En una de esas nos llevaron a un centro de la nueva era, se llamaba, un centro de espíritus, y que te pasaban, me acuerdo que me pasaban así las manos, y me quitaban y me hacían, y yo no sentía nada, pero decían ellos que había mucha energía. Y entonces a mi papá recuerdo que a mi papá le dicen: tú eres uno de los elegidos. Y mi papá se sintió importante. Yo soy uno de los elegidos. ¿Quién te dijo? Pues el cuate este. ¿Quién es él? ¿Quién sabe? Pero él dijo que era uno de los elegidos. Y es una trampa. Es la trampa porque entonces, como eres de los elegidos, entonces quieres aprender más, quieres saber más. Como eres de los elegidos, quieres entrar más a ese mundo, ¿verdad? Y entonces como quieres, entonces ya en ese tiempo, cada domingo íbamos a que nos pasaran ahí las manos, las energías, y me decían: te voy a alinear, así, te voy a alinear ahí tus chakras. ¿Qué? Yo tenía 5 años. Yo no sabía qué me estaban diciendo. Más sin embargo, a otro de mis hermanos sí le movieron muchas cosas. Ya de grande tuvo problemas. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? No se nos va a contar aquí. Más sin embargo, fíjense, le estaban atentos porque con sus artes mágicas les engañaban mucho tiempo. La mayoría de nosotros venimos de ser engañados. Este mundo nos enseñó muchas cosas y nos tenía engañados con muchas cosas, pero el que nos ha hecho libre se llama Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Wow, qué poderoso es esto, qué poderoso es esto, porque tú vas entonces a otros países
y entonces tú vas allá, ahí donde está la tumba de Buda, ¿verdad? Y los restos ahí están. Van ahí a la tumba de Mahoma, allá en los países árabes, y sigue el cuerpo, y la gente honra. Van a la India con los Krishnas, y entonces ahí están los esqueletos o los restos de aquellos profetas y aquellos líderes. Pero tú vas a Jerusalén y tú ves la tumba de Jesucristo vacía, porque Él murió, estuvo 3 días, pero resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Ese es el Cristo al cual nosotros podemos servir, porque Él venció a la muerte, Él venció la enfermedad, Él venció todo para que tú y yo hoy seamos libres. Y la promesa es que cada día más va a darnos libertad. Él va a hacerte cada día más libre. Amén. Vamos al siguiente versículo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, que dice aquí, se bautizaban hombres y mujeres. Wow. ¿Vieron entonces que se predicaba de quién? ¿De Felipe? No. ¿Se predicaba de Pedro? Tampoco. ¿Se predicaba del apóstol Pablo? Tampoco. No se predicaba de alguien más, sino se predicaba del reino de los cielos y del Señor Jesucristo. Y entonces cuando escuchaban esto, los hombres y mujeres se bautizaban. Esto es entender que Dios nos quita todo el engaño de nuestra mente para poder avanzar. ¿Alguna vez te ha pasado que tú sientes que no vas a poder avanzar en tu vida? ¿Alguna vez has pensado, sentido, este problema jamás voy a salir de esto, jamás va a cambiar, jamás van a cambiar mis padres, jamás van a cambiar mis hijos, jamás voy a sanar esta enfermedad, jamás voy a ser diferente? Entonces, todo eso lo tenemos que poner delante de Jesucristo, porque Él te va a hacer libre de eso y demás. Y hay cosas que aún ni siquiera te das cuenta, ni siquiera has visto, pero de todo eso Cristo te hará libre. Y no solo a ti, a toda tu casa, te libertará de todo mal. Hay cosas que tú eres consciente, pero hay cosas donde no sabes, no conoces, pero aún de esas cosas Dios te hace libre. Y entonces vamos aquí en el siguiente versículo, vamos ahí al versículo 13. También, fíjese, dice que todos creyeron, pero que también dice aquí, también creyó Simón. Y habiéndose bautizado Simón el mago, acuérdese, el estafador. Ojo con esto. También creyó Simón mismo, se sorprendió. Pero él se movía en las energías, él se movía en cosas raras. Entonces, él viendo eso, también dice, se bautizó. Ah, caray. Entonces fue convencido plenamente. Pero bueno, recordemos que él era un engañador y un estafador. Estaba siempre con Felipe, ¿verdad? Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Wow. Simón vio a Felipe y entonces queda asombrado de todo lo que hace. Qué importante es esto, ¿verdad? Porque entonces el reino de las tinieblas reconoce también el reino de la luz. Y el reino de las tinieblas no va a poder jamás contra el reino de la luz, el reino de los cielos. Ojo con eso, ¿eh? Y entonces dice el siguiente versículo, versículo 14, cuando los apóstoles, y fíjese aquí, ese es el 14, muy bien. Y entonces fíjese entonces atentamente, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan. Ojo con esto, aún no habían ido a Samaria, había ido un hombre llamado Felipe, pero Felipe fue enviado por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo le habló y le dijo, ve, ¿ok? Y entonces los apóstoles no sabían. Y los apóstoles, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo número 15, los cuales, habiendo venido, orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Oh, qué importante es recibir el Espíritu Santo. Qué importante es que tengas pastores que pongan las manos sobre ti y declaren: Espíritu Santo, llénalos de ti. Espíritu Santo de Dios, llénalos. Espíritu Santo de Dios, tócalos. Qué tremendo es esto. A lo mejor hay personas que pensarán, bueno, eso no es tan importante, pero tú no sabes, en el ámbito espiritual, cuando el Espíritu Santo te toca, cuando el Espíritu Santo te llena, hay cosas que en tu vida son transformadas. Hay cuestiones espirituales que son invisibles a tus ojos. Hay cosas que tú no ves, pero son espirituales y están presentes. El otro día me tocó orar por una persona, estaba yo con mi esposa Raquel, y oré por esa persona, y yo nada más veía como venía el Espíritu Santo como un viento, y paz, 1, 2, 3, y lo vi así como el viento que llegaba así, pude verlo. Y entonces ya Dios me dice, salieron 9 demonios de esa persona, y cada que venía el Espíritu Santo le daba, era un demonio que salía, paz. Entonces hay cosas que son bien importantes entender. Por eso te lo digo yo como pastor de esta iglesia Fuente de Vida, pastor tuyo, no permitas que nadie ponga sus manos sobre ti, porque el poner las manos sobre ti hay una transferencia. Tú no sabes quién sea esa persona, cuál es la intención. Por eso la misma palabra nos dice que no impongamos manos con ligereza, porque participamos de los pecados de otros, ¿verdad? Y no impongamos las manos con ligereza, porque así como se hace la impartición del Espíritu Santo, si hay una persona llena de demonios y tú estás abriendo tu corazón, se te van a meter los demonios. Así de simple es esto, así funciona, ¿verdad? Por eso que tienes que tener mucho cuidado a quien escuchas predicar, mucho cuidado quien ora por ti, ¿verdad? Porque a veces hay gente que se pone a escuchar más el YouTube, internet y las predicaciones, que me queda claro que hay hombres y mujeres de Dios, pero también, como todo, el diablo ha metido también las manos en todo, ¿verdad? Y hay hombres y mujeres que dicen que son de Dios, pero realmente no lo son. Tengamos mucho cuidado a quien escuchamos, y sobre todo mucho cuidado quien pone las manos para orar por nosotros. Ojo con eso, ¿verdad? Para que nos vaya bien, ¿ok? Y entonces aquí les decía, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y dice el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ellos ninguno, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, se habían sorprendido los apóstoles que en Samaria había descendido el Espíritu Santo y que estaban llenos del Espíritu Santo. Y dice el versículo 17, mucha atención, versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Por eso nosotros siempre anhelamos al Espíritu Santo, oramos para que el Espíritu Santo esté fluyendo, ¿verdad? Yo me pongo mucho cuando se inicia el servicio,
claro, lo hago en la semana y antes de llegar, todo, pero cuando estamos iniciando, yo digo, Señor, Espíritu Santo, tócanos a todos. Espíritu Santo, que fluya tu presencia, Señor, vienen cargados, trabajados, vienen con problemas. Espíritu Santo, llénalos de ti. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Y cuando tú te metes en la alabanza, en la adoración, mira, ahí te cae la presencia de Dios. Ahí te cae el Espíritu Santo. Por eso que cuando sales de aquí sales más bendecido, porque es el Señor el que te toca. Es el Espíritu Santo que te llena. Cuando sientes que las fuerzas se te están acabando, cuando vienes de una semana complicada, cuando vienes de una semana de problemas, cuando vienes de una semana donde se te estuvo atacando en tus pensamientos, en tu mente, en tus emociones, en tu alma, entonces tú vienes, el Espíritu Santo llena cada área de tu vida y llena tu corazón, llena tu mente, llena tus pensamientos. El Espíritu de Dios llena todo lo que tú eres. Pero tú tienes que permitir que Él sea el que te llene. Porque a veces estás tan vacío, tan vacía, que lo que te llenas y pones la música ahí, pones ahí tu música de esas que te pones más triste, ¿verdad? Voy a poner esta canción porque cuando la escucho siento, me empiezo a sentir mejor, y te llenas de música, y te llenas de películas, y te llenas de televisión, y te llenas y te llenas y te llenas de tantas cosas que van llenando tu alma, y por eso luego te sientes desesperado, no sabes por qué sientes lo que sientes. Bueno, llénate del Espíritu Santo. Llénate de la palabra, llénate del Señor. Él es el que llene todo vacío y todo hueco que pudiera existir en ti, que Él llene todo lo que tú eres. El Espíritu de Dios quiere llenarte. El Espíritu de Dios quiere estar contigo. El Espíritu de Dios quiere estar en tu cuarto, cuando tú cocinas, cuando tú trabajas, cuando tú estudias. El Espíritu está ahí atento para llenarte y que tú recibas de Él. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Y dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Se podrá comprar el Espíritu Santo? No. ¿Lo venderán en el Oxxo? No. ¿Dónde lo venderán? Es gratis. El Espíritu de Dios te llena gratuitamente. Él te llena todo lo que tú eres. Él no te cobra, no te nada. O sea, aquí está ahora llenándote. El Espíritu de Dios está esperando que tú le hables para llenarte. Y dice entonces, en el versículo 19, estamos por terminar, versículo 19, diciendo, Simón a Felipe, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Caray, ¿cómo crees? Eso decía Simón, que realmente no suena mal. A ver, ok, bendíceme. Bueno, anteriormente él quería venderlo, ¿verdad? Pero él decía, imponme las manos para que el que yo también le ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Todo lo que Simón quería comprar, el don gratuito, ¿verdad? Porque Simón no tenía entendimiento. Simón vio, escuchó la predicación, Simón se bautizó, Simón estaba ahí, pareciera que era un discípulo fiel de Felipe, porque dice la palabra que Simón estaba todo el tiempo junto a Felipe. Parecía un siervo, parecía un discípulo, parecía su ayudante, pero quería, con un corazón incorrecto, comprar lo del reino de los cielos. Y entonces, aún así, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo le impusiera las manos, entonces también reciba el Espíritu Santo. ¿Y qué creen que le contestó amablemente Felipe? Lo vemos entonces en el versículo número 20.
Entonces, escúchame bien, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque recordamos que vino Juan y Pedro, ¿verdad? Que descendieron. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Recordamos que Pedro era un hombre de guerra. Pedro era un hombre del cual no vas a estar jugando con él. Te corta la oreja si quieres, ¿verdad? A lo que va. Pero entonces Pedro le dijo, tu dinero perece contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Versículo 21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ah, caray, Dios conoce tu corazón. Dios conoce nuestro corazón. Él conoce las intenciones. Él conoce lo más profundo, los anhelos. Yo por eso le digo, Señor, mi corazón no es perfecto. Ayúdame a que cada día mi corazón sea más como tú quieres. Y yo le digo, Señor, quítame la dureza, quítame lo que tengo. Ayúdame, hazme nuevo. Yo necesito que tú me hagas nuevo. Transforma mis pensamientos, transforma mi mente, transforma todo lo que yo soy. Porque Dios necesita trabajar en nuestros corazones. Amén. Pero tenemos que permitirlo también, que Él pueda trabajar en nuestros corazones. Dice el versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Se le reveló la palabra profética y la ciencia a este hombre, a Pedro, ¿verdad? Le dice, veo que estás en amargura y en prisión de maldad. Ahí estás. En el 24 dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto habéis dicho venga sobre mí. Y el versículo 25 dice, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio y predicaron la palabra, ¿verdad? ¿A qué nos ha llamado el Señor? A predicar la palabra, a compartir la palabra del Señor. ¿A qué te ha llamado Cristo? Quisiera preguntarte. Porque Cristo te ha llamado, número uno, pero también Cristo es el que está preparando nuestros corazones. Quisiera preguntarte a ti hoy en esta tarde, ¿cómo está tu corazón? El ser humano te va a traicionar, te va a decepcionar, el ser humano va a fallar. No lo digo yo, lo dice la palabra y está profetizado. Pero el que tiene todo poder, autoridad, el que tiene todo diseño, el que está lleno de la presencia y el reino de los cielos es el Señor Jesucristo. Y Él es el que tiene poder completo para sanar tu vida, sanar tu alma, sanar tus pensamientos, sanar todo lo que tú eres. En Él y a Él es en el que hemos puesto nuestra confianza y se llama Jesucristo. ¿Qué te parece si le pedimos al Señor Dios en esta tarde que sane nuestros corazones? ¿Qué te parece si le pedimos al Señor Dios que nos bendiga, que nos renueve, que quite de nosotros lo que tenga que quitar, que renueve lo que tenga que renovar y que sea fluyendo? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo quiero invitarle que se ponga de pie para cerrar esta palabra y poder orar juntos a través de la palabra de Dios.